Shalom amigos, bueno, aquí estamos otra vez en nuestra publicación semanal de un vídeo. Hace cosa de 2 semanas publicamos un vídeo que era sobre, bueno, el título era Salomón, no, perdón, Moisés y la princesa de Saba. Que relataba un documento del historiador, del relator Flavio Josefo del siglo I, acerca de, bueno, si lo vieron, ya saben de qué se trata, ¿no? De una campaña de Moisés en la frontera con Etiopía, con el reino de Kush, en aquellas lejanas épocas que se llamaba. Pero bueno, el tema de Etiopía es muy interesante, porque ahí hay toda una relación, digamos, yo diría, desde aquellas épocas, prácticamente, un cierto contacto, digamos, entre Etiopía y Israel o Yehudá, ¿no? Cualquiera de los dos reinos. Pero hoy me voy a referir a otro detalle que, digamos, puede ser tangencial. Sería algo parecido a lo de Moisés y la princesa de Saba, que no es sobre Etiopía precisamente, exactamente, sino que es acerca de un templo judío que existió justamente en esa frontera, en la frontera con Etiopía, en lo que se llama, en el extremo sur de Egipto, se le llama la primera catarata, y hay una isla que se llama Elefantina. Lo curioso es que esta historia no se sabía absolutamente nada hasta hace poco más de un siglo. No, ni Flavio Josefo, ni en el Talmud, ni en ninguna tradición judía figuraba ese, ese templo, pero se descubrió a partir de, ya le digo, de fines del siglo XIX, principios del XX, y luego se siguió investigando acerca de un templo y una comunidad judía o comunidad de israelitas que estaban en el sur de Elefantina. Y para eso, como hicimos la última vez, voy a leer un artículo que apareció en la descripción, ya les pondré la fuente, que apareció hace unos cuantos años en un diario de Israel, en el Jerusalem Post. Se lo leo, bueno, está en inglés, yo leo la traducción que hicimos de Google, ¿no? Bueno, le leo el artículo. Hace apenas 100 años lo buscaban desesperadamente, se organizaron expediciones arqueológicas alemanas, francesas, italianas para peinar los tramos inferiores de la isla Elefantina en el río Nilo, en el sur de Egipto, pero sin éxito. Habían sido activados por la publicación en 1911, o sea que esto ya es hace un siglo, de documentos de papiro de la zona que contenían historias personales de miembros de una colonia militar judía durante el siglo V antes de esta era, o sea, de hace 2500 años aproximadamente. Según el documento, había habido un templo en medio de la colonia, pero ¿dónde exactamente, no? Le pregunta el autor. ¿Era real o un mito? ¿Dónde estaba la colonia? ¿Por qué estaba allí? Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la búsqueda fue cancelada. Se reanudó después de 1918, pero nuevamente sin éxito. Los rollos de papiro eran específicos. Eh, no lo dice aquí, pero lo leí en otra parte. En realidad esa alarma surgió porque empezaron a venderse en el mercado negro. O sea, era gente que había rescatado estos documentos antiquísimos y lo había empezado a vender a circular entre los anticuarios y por supuesto llegó luego a los especialistas, ¿no? Bueno, según este documento, los colonos judíos vivían en paz con sus vecinos egipcios y mantuvieron las leyes judías. De hecho, el emperador persa Darío II, claro, porque estamos hablando también en una época en donde los persas dominaban Egipto,
les había ordenado guardar la fiesta de la Pascua de panes sin levadura. Hay un documento que en el año 418, o sea, cuando estaban ya los persas también en Yehudá, en Judea, también habían llegado a Egipto, y se les decía en este documento de no beber cerveza durante los 7 días después del 14 de Nisan. Es decir, que la fiesta de Pesas, que decía uno de estos papiros. Como les decía, el área en ese momento estaba bajo control persa, había sido capturada por Cambises en 525, o sea, un siglo antes de esto que les contaba del documento, y la colonia judía estaba bajo jurisdicción persa. Según documentos también, que esto lo vi por otra parte, en realidad esta colonia judía con el templo ya estaba funcionando antes que llegaran los persas, cuando estaban todavía los egipcios. Y lo que hicieron los persas fue permitir y potenciar, digamos, esto, ¿no? Bueno, según los documentos y los restos arqueológicos que se encontraron, parece que ocuparon toda una hilera de casas de adobe, algunos de ellos se casaron con esposas egipcias, otros no, y en conjunto vivieron ahí unos cuantos siglos. Al menos ya en la época persa, el motivo era porque era una unidad militar que servía para proteger la frontera sur de Egipto. En esto tenemos un parecido con aquella historia de Moisés que había sido 1000 años antes, ¿no? En 1400 aproximadamente, que también él defendió la frontera sur, aquella vez nombrado por el faraón de turno. Estaban entonces esta comunidad en la isla Elefantina, frente a Asuán, y fue aquí en la primera catarata del Nilo. Desde Egipto siempre había tenido que defenderse contra los infiltrados del sur, donde, bueno, esto ya como pasa en la actualidad también, ¿no? Nos dice aquí, las naciones más pobres estaban desesperadas por entrar y disfrutar de las riquezas de los vecinos ricos. Pero ¿por qué los hebreos estaban haciendo este trabajo? Los persas también estaban dispuestos a vigilar la frontera y confiaban en los judíos que habían llegado a Egipto como refugiados desde antes. Incluso habían llegado de la época de cuando Babilonia destruyó el templo de Jerusalén. O sea, ya de aquella época habían llegado refugiados judíos huyendo de la destrucción, ¿no? Y como pasó milenio después también en otras partes del mundo, especialmente en Europa, no se les permitía trabajar o tener tierras como ciudadanos. Entonces una de las cosas que podían hacer era servir como soldados, como mercenarios, y eso es lo que hicieron, al menos según estos papiros que se encontraron. O sea, nos dice este autor, no había registro de esta colonia judía en los libros de historia, nada en las obras de Flavio Josefo, como había de otras cosas, nada en Talmud, ni en ningún registro judío oficial, ni no oficial, nada en absoluto, excepto en los papiros que se habían comenzado a encontrar según nos explica, en 1893. Así que el mundo académico, digamos, estaba muy interesado en ver si eran correctos, si eran falsificaciones, ¿no? Había realmente habido un templo judío en Egipto en el siglo V, antes de esta era. Justamente el que despertó el interés fue según pone aquí, una especie de aventurero estadounidense, un tal Wilbur, en 1893 adquirió un tesoro de documentos de los lugareños en la isla Elefantinas. Él no podía leer los textos arameos, por lo que los guardó en un baúl de metal sellado que pasó a su hija a su muerte en 1896. Finalmente los pasó al Museo de Arte de Brooklyn en 1947. Sin embargo, otros papiros sobre el tema habían llegado a manos de eruditos británicos y alemanes, y en 1901 y 1903 fueron rápidamente traducidos y publicados por los alemanes
como dije al principio de todo, y decía este artículo en 1911. Entre otros detalles, los documentos describían un santuario de pie en un patio abierto, con un altar en el que se ofrecían sacrificios de animales. Se había mantenido antes de la conquista de Egipto, que recordemos fue en el año 525 antes de esta era, lo que decía antes, ¿no? Que ya estaba desde antes, y Camise lo había salvado, aunque ellos, los persas, tuvieron otros templos egipcios, pero este permaneció en pie hasta aproximadamente fines del siglo III, digamos, ¿no? Cuando los persas fueron expulsados por los egipcios. En realidad había sido destruido antes por los sacerdotes de Knum, que era un templo vecino egipcio, pero fue reconstruido justamente por orden de los persas, pero al final, después de unas décadas, fue destruido. Los sacerdotes de Knum, nos dicen aquí, eran poderosos porque Knum era el dios desenfrenado que se suponía que gobernaba la subida y caída del Nilo desde ese lugar en la primera catarata. Esta fue la historia. Las expediciones europeas estaban desesperadas por encontrar el templo, pero después de la Primera Guerra Mundial se perdió interés y no fue hasta 1967, es decir, unos casi 50 años más tarde, que se montó otra expedición. Esto no fue para buscar el templo, sino para registrar todos los templos paganos que se habían construido en ese importante sitio en el sur de Egipto. Registraron muchos templos egipcios de varios periodos, pero después de muchos años también encontraron lo que llamaron en principio la aldea aramea. Esta era una serie de casas de adobe, como dijimos antes, en ruinas, que estaban alineadas a lo largo de dos lados de un sitio central con una fina superficie de yeso y un pequeño edificio pavimentado con finas tejas. El profesor de la Universidad Hebrea, Bezalel Portel, había publicado su plan de las casas de la colonia judía, basado justamente en el documento de Papiro, y el equipo alemán reconoció que lo que habían encontrado eran las casas judías. O sea que hubo un acuerdo entre eruditos de Israel y de Alemania. Todo como Porten había predicho a partir de los documentos. El templo en sí era pequeño,